La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 25 de julio del año en curso, el año 2020. Voy a comentar con usted hoy algo que me tiene muy molesto. Iba a utilizar otro verbo, pero vamos a dejarlo así, muy molesto. Algo relacionado con la situación que enfrenta el maestro Emilio Lozoya Austin. Como usted está enterado, él estaba enfrentando un proceso para ser extraditado a México. Tenía un abogado mexicano, el jefe de su defensa, el licenciado Coello Trejo. En un determinado momento, Lozoya no estuvo de acuerdo con la estrategia, aun cuando se publicitó en los medios que el licenciado Coello respetó esa decisión de su cliente y cesó el trabajo de asesoría y defensa que estaba haciendo él y su equipo. El maestro Lozoya Austin decidió allanarse al proceso de extradición para regresar a México. Esos serían los hechos fríos. Pero a partir de ahí se empezó a filtrar un conjunto de rumores y de negociaciones y amenazas a la esposa o los procesos que tiene pendientes o que están vigentes, la señora madre, la señora esposa y la hermana del maestro Lozoya. Al final de cuentas llega él a México. Parece que hubo una negociación, todo así lo deja ver. No pisa el reclusorio norte, que es a donde en un principio se le iba a recluir. Hay una maniobra distractiva ahí de parte de las autoridades y amanece el licenciado, el maestro Lozoya, en el Hospital Ángeles del Pedregal. A partir de ahí, continuando con esa serie de rumores, López, en una actitud absurda, no solo muestra de su soberbia, pero también de su desconocimiento jurídico, empieza a decir, es que los nombres que dio Lozoya y lo que ya declaró Lozoya y esto para acá, es testigo protegido y una serie de cosas que, de ser ciertas, comete un gravísimo error y pone en peligro el debido proceso, simplemente por ese afán de declarar a lo tonto. ¿Cuál es la realidad? El maestro Lozoya no ha sido presentado ante la autoridad, de tal manera que cualquier cosa que se diga en contrario no tiene validez alguna. No ha declarado él por primera vez, por razones médicas, que le operaron de una hernia, lo que usted guste y mande. La Fiscalía General de la República salió a desmentir a López porque le dijo no es testigo protegido. Entonces, simplemente es una persona que está detenido por esto y esto y esto, pero no es testigo protegido. Y el presidente ha seguido insistiendo, y qué bueno, y nos va a decir quiénes recibieron dinero por la reforma energética para que vean y que la corrupción. Y se convierte aquello en un circo de tres pistas. Por un lado, la mañanera del presidente. Otra pista es los seguidores de él, babiantes y los glúteos veloces que desde las redes a declarar Peña, Videgaray y este y el otro, y ojalá los metan a la cárcel, y una serie de tonterías jurídicas. ¿Por qué razón? Mire usted. Uno de los abogados, no sé si fue el que elaboró este amparo, pero el caso es que por haber prescrito los delitos electorales por los cuales se le acusaba a la Lozoya, ya nada hay que hacer. Es decir, lo podrán acusar a él porque si nitrogenados, que si esto, que el otro, pero por aquella cuestión electoral, de un delito electoral, por dinero no declarado, etcétera, sobornos de Odebrecht, lo que sea, eso ya prescribió. Pero quedan vigentes los otros. Muy bien. Y empieza a manejarse a partir de ayer
Y es que dijo que en alguna deposición, en algún escrito que entregó él, dice que a Ricardo Anaya le dio no sé quién, 6,5 millones de pesos, y que a esto que el intermediario fue David Penchina y que se juntaron, y una cantidad de nombres y montos de dinero. Y entonces se suelta una jauría de babiantes cancerberos. A la cárcel Videgaray, Peña, que declare y esto y lo otro. Muy bien. Mientras tanto, López sigue en esa actitud de perdonavidas y de que ya encontró una mina de oro con una gran veta que le va a permitir, olvídese usted de hacer justicia, recuperar la popularidad perdida y recuperar también la intención de voto a favor de Morena perdida. Esfuerzos infructuosos. El elector mexicano ya no está tan tonto como piensa López, y la jugada burda, sucia, perversa, va a caer por su propio peso. Veamos primero la parte jurídica. Vamos a suponer que existan esos videos de los cuales habla López o algunos otros, etcétera. Muy bien. La ley dice, la legislación vigente establece que cuando una persona aparece en un video grabada cometiendo un acto que podría configurar un delito, sin habérsele notificado que estaba siendo grabado, no tiene validez ante un juez. Es decir, eso se desecha. También los dichos de Lozoya, si fueren ciertos, tampoco tienen validez porque no fueron expresados ante la autoridad judicial. Muy bien. Pero hay otro elemento que vale la pena señalar. Vamos a suponer que efectivamente Lozoya afirmó que le dieron tanto dinero y que a él le consta, le dijeron y se habla y se dice que le dieron tanto dinero a fulano y a mengano. En el momento en que la Fiscalía pretenda presentar algún señalamiento o acusación o vincular a proceso a esos personajes, llámese Enrique Peña, Luis Videgaray, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, el que gusten ustedes, tendría la Fiscalía que aportar las pruebas que demostraran que sus acertos, que la presunción de esos delitos efectivamente se cometieron, cosa que no va a ser posible. De tal manera, pues, que López, a sabiendas de que jurídicamente está completamente perdido, ha utilizado, que era su intención primaria desde siempre, utilizar esto como un instrumento, una estrategia de desgaste, de desacreditación, de defenestración de personajes que los ve como adversarios ya, específicamente en el caso de Ricardo Anaya. Se ha rumorado en los corrillos de la clase política que será diputado federal, que posiblemente Felipe Calderón lo sea también, que el presidente Vicente Fox también, y se ha lanzado en una campaña para desprestigiar, entre otros, a esos tres, con el único objetivo de impedir, ha de pensar él, que sean candidatos. Hoy lo que está haciendo con la figura de Lozoya es prácticamente lo mismo. Ahora vayamos a otra parte del asunto. Yo le he comentado a usted en varias ocasiones que estuve preso en Lecumberri casi 4 años. Y esos casi 4 años estuve en crujía de presos comunes. Yo decidí al llegar a Lecumberri no irme a crujía de presos políticos, quedarme en crujía de presos comunes. No me arrepiento, no me he arrepentido un solo día de esa decisión, pues pienso que fue correcta. Y ahí, conviviendo con presos comunes, se entera uno de muchos casos, múltiples casos, donde la autoridad, en este caso, en aquel entonces el servicio secreto, que no tenía elementos para poder condenar o para poder, vamos a decir, hacer que condenaran a los integrantes de una banda,
agarraban a uno de ellos, quizá el más débil, y lo extorsionaban de la manera más perversa y burda que usted puede imaginar. Si no declaras en contra de tus compañeros, si no dices tú quién esto y el otro, ahí está tu esposa, ahí están tus hijos, ahí está tu señora madre, ahí está tu casa, etc. Eso hacía en aquel entonces el servicio secreto. Llegaban a Lecumberri, pedían que a fulano se los llevaran allá a una parte y ahí lo amenazaban, lo extorsionaban. Algunos aceptaban eso para no poner en peligro a sus familiares. Otros rechazaban totalmente eso, se juntaban entre los varios compañeros de causa, como se dice en el argot carcelario, y enfrentaban lo que viniera. Hoy, López y un grupo de sus cercanos están actuando con Lozoya de la misma manera. Tienen la amenaza de seguir la investigación o la carpeta de investigación en contra de su señora madre, su señora esposa y su hermana. Si él no hace esto, dice lo otro, dice lo otro. No le voy a preguntar a usted qué haría en esas condiciones, pero es probable, en las condiciones en que está y dada la situación de amenaza a sus familiares, que Lozoya aceptare en un determinado momento inodar a fulano o a mengano. El problema de la Fiscalía sería probar esos dichos, presentar las pruebas correspondientes para que la autoridad judicial impartiere justicia. Pero ¿qué es lo que se deja ver ahí? Una actitud de delincuentes, de gandallas, de López y los suyos. Utilizar a alguien que está preso con la amenaza de continuar con el proceso que se les inició a esas tres damas, señoras, madre, hermana y esposa del maestro Lozoya. No estoy diciendo que Lozoya es inocente o no, por favor, no me malentienda. Lo que estoy diciendo es que la conducta de López y de los que aplauden lo que está haciendo da asco. Da asco. Mire, difícilmente habrá una persona más indefensa que alguien que está preso. Al margen de por qué llegó a la cárcel, si es inocente o es culpable, al margen de eso, quien está preso está totalmente indefenso. No tiene defensa alguna. Pueden hacer con él lo que quieran. Lo que están haciendo hoy con Lozoya. Bajo la amenaza, la extorsión de seguir con el proceso en contra de sus familiares, esposa, madre y hermana, piensan sacarle jugo y hacerlo declarar hasta que él es, incluso que él es responsable del cambio climático. Al final de cuentas, él sabrá cómo se defiende. Ese es otro problema. Lo que quiero dejarle a usted esta idea es que al actuar así, el jefe de Estado y jefe de gobierno de este país se comporta como el más ruin. Da asco su conducta del presidente de la República. Qué vergüenza que México tenga como jefe de Estado, como presidente, como jefe del gobierno también, a un personaje tan perverso, tan oscuro, que da asco como López. No le va a salir la jugada. Ya el elector se ha dado cuenta del carácter y de realmente quién es López. Pero no deja uno de señalar que una conducta así de quien sea jefe de Estado o el más humilde de los policías o de los integrantes en un momento dado de la Fiscalía, etcétera, esa persona que se comportare así daría asco. López hoy, con esa conducta, con esa vileza para utilizar a Lozoya, lo digo con pena y con tristeza porque es nuestro presidente, da asco López. Gracias por su atención y lo espero mañana en la Mañanera Dominical. Gracias.